cuando tú la miras prosperando, que parece que todo está bien. Pero Jesús no miró una bella ciudad. Jesús miró una juventud necesitada. Jesús miró ovejas ascarriadas como ovejas sin pastor. El Señor miró una juventud hambrienta, a youth that was starving. Y a mí me ponía el Señor en el corazón hablar de que esta gran multitud, dice, y iban con él muchos de sus discípulos, y iba con él una gran, pero gran multitud. ¿Qué representa los discípulos? ¿Y qué representa esta gran multitud? Esta gran multitud representa a los hombres de la política, los hombres del gobierno, los policías, la vecindad, la gente que cuando va a downtown mira a los jóvenes que están mendigando, mira a los jóvenes que se están drogando, pero simplemente pasan y simplemente se van y dan la vuelta. Miran una juventud que está en crisis. They see a youth that is starving, that is in need to fill their souls, but they just see them and they just walk away. Disciples, aquí dice, y los discípulos también estaban ahí. ¿Pero por qué? El Señor quería que los discípulos, que hubiera testigos que mirarían la necesidad que hubiera en la juventud. En esta gran multitud había hombres, había mujeres, habían jóvenes en la bella ciudad que estaba en crisis. ¿Cuál era la crisis de Naín? La juventud se estaba muriendo. The youth was falling apart. The youth was falling apart and dying. Ahorita estamos mirando los casos en las noticias. Hace unas pocas semanas 4 jóvenes fueron muertos. Un joven y 3 jovencitas. Hace poco miré las noticias. Hoy se reportó que en Georgia murieron 4 jóvenes en un tiroteo. ¿Cuánto nosotros miramos en las noticias jóvenes que se están muriendo en accidentes? Jóvenes que están muriendo. Y yo me puse a pensar, ¿pero por qué la juventud? Es que la juventud es el tesoro del Señor. Es que la juventud hay propósito. Y el Señor ha llamado a la juventud no para que sea un muerto en la ciudad de Naín, sino que sea un resucitado, un joven vivo, un joven que pueda proclamar que hay vida en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este joven murió y este joven tenía una madre viuda. Y el Señor me ponía en el corazón de enfocarme un poco tiempo en lo que es la vida de esta viuda. La palabra del Señor dice que este hombre, este joven murió. Y había hombres que estaban cargando a este jovencito. Así la sociedad está cargando a la juventud. Lo carga la muerte espiritual. Lo carga en el entretenimiento. Lo carga en el pérdida de tiempo. Es que un joven muerto es un propósito muerto. Un joven que muere es un sueño que no se realiza. Un joven que muere es una fuerza que nunca se va a tomar a ventaja. Un joven que muere es agilidad que no se aprovecha. Y aquí el Señor me ponía en el corazón que cuando esta viuda miró que su hija murió, el Señor dice aquí en la escritura, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. When the Lord saw her. Y aquí el Señor no solamente miró lo externo. El Señor no solamente mira lo de afuera. El Señor mira lo de dentro. El Señor miró el dolor. Dice la Biblia que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Entonces el Señor miró el dolor de una madre, así como el Señor mira el dolor de los padres. Cuando miran que sus jóvenes están decayendo, cuando miran que sus jóvenes no tienen el ánimo, cuando miran que sus jóvenes tal vez se sienten perdidos, están en necesidad. Esta viuda no tenía el apoyo de un esposo. Esta viuda estaba pasando por necesidad. Esta viuda tal vez no era una mujer rica, tenía pocos recursos y ahora perdió su único hijo. Pero el Señor la vio. El Señor mira a las madres que están aquí que son viudas. El Señor mira aquí a las madres que están en angustia, en agonía, en necesidad, que están preocupados por sus hijas. El Salmos 146:9 dice: el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda la sostiene. El Señor dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas.
Y yo creo con todo mi corazón, joven, jovencita, si no tienes un padre y solamente tienes una madre, tienes que echarle ganas. Tienes que tú seguir adelante. Tú eres ese propósito que el Señor tiene en la vida de tu madre, para que tú sigas adelante buscando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sigue diciendo, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Solamente el Señor puede decir estas palabras. ¿Qué tipo de hombre le va a decir a una madre, a un padre de familia, no llores, tu hijo se ha muerto? Yo creo que nadie puede tener ese valor, esa ética de decirle no llores. Pero el Señor dijo no llores, porque Él tenía una solución. Porque Él no solamente dio palabra, Él tenía una solución, una acción. Y sigue diciendo, versículo 12 una vez más. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar un difunto. They were carrying a dead young man, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahora pregunta del millón, ¿cómo podemos encontrar por qué murió este joven? Pregunta y respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué murió este joven? No hay respuesta. There's no answer. Why? Why? ¿Por qué será que la Biblia no dice y no menciona por qué este joven murió? Es una muerte desconocida. It's an unknown cause of death. Este es un caso de un joven que no se sabe por qué murió. ¿Pero por qué? Porque hay muchos jóvenes que mueren por diferentes razones. Cada vecindad es diferente. Cada hogar es diferente. Cada joven es diferente. Cada deseo es diferente. Cada lucha es diferente. Y hay muchos jóvenes que mueren por causas diferentes. Pero yo no quiero hablarte solamente de una muerte literal. Yo quiero hablarte de una muerte espiritual. Hay muchos jóvenes que están decayendo, muriendo espiritualmente. Están muriendo en su ánimo. Están muriendo en su servicio al Señor. Están muriendo en sus sueños, haciéndose realidad. ¿Pero por qué? Muchas veces hay jóvenes que han sido invitados a consumir algo que no tenía que consumir, a experimentar cosas que no tenía que experimentar, y ahora tienen una adicción incontrolable. Hay jovencitas que han sido heridas en su corazón, jóvenes que han sido heridos en su corazón, jóvenes que están pasando por pensamientos de suicidio. Hay jóvenes que son rebeldes, que no se saben comportar, pero sabían que la rebeldía es un grito de auxilio de que tienen mucha necesidad. Maybe someone has let you down. Maybe you've gone through betrayal. Maybe you have an uncontrollable addiction. Maybe you've been heartbroken. Maybe you're living a life of rebellion. Maybe you like to lie. Maybe you started to steal. Maybe you've been bullied and now you have a low self-esteem. Tal vez alguien te ha hecho burla en la escuela y ahora tu autoestima es algo bajo. La juventud puede estar muertos por muchas razones y yo no sé cuál sea la razón. Aquí la gente no sabía cuál era la razón. La Biblia no dice por qué murió este joven, pero el Señor sabía por qué murió este joven. La palabra del Señor dice, David decía, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento. Tú sabes cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y sabes dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. You have looked deep into my heart, Lord, and you know all about me. You know when I am resting. You know when I am working. And from heaven you discover my thoughts. You notice everything I do. And everywhere I go. El Señor sabe el rumbo de este joven. Y este joven dice la palabra del Señor que ya estaba rumbo a la tumba. No solamente ya estaba en la tumba, ya estaba rumbo a la muerte. Ya estaba muerto, lo iban a sepultar.
Y aquí tal vez hay jóvenes que sus padres no saben por qué ha muerto su hijo. Uno se puede preguntar, ¿por qué hay momentos donde la juventud no tiene libertad de cantar? ¿Por qué será que la juventud muchas veces no tiene libertad de alzar sus manos y decir aleluya o gloria a Dios? Es que muchas veces nosotros como ministros, como líderes, como padres, muchas veces no entendemos que la juventud está pasando por una crisis, por batallas y por desafíos que ellos enfrentan en el diario vivir. Y es fácil criticarlos, y es fácil juzgarlos, y es fácil apuntarles el dedo. Pero a mí lo que me sorprende del Señor es que el Señor no llegó a la situación y diciendo, aquí murió este joven, qué bueno, ya le tocó. No, el Señor no aceptó la muerte de este joven. El Señor no aceptó la muerte de este propósito de Dios, porque tú eres un propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este joven estaba muerto. Este joven representa toda la juventud, incluyéndome a mí mismo. La Biblia dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la Biblia dice que los dio vida a cada uno de vosotros. La palabra del Señor dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y eso es lo que vino a ser el enemigo. Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando el joven está muriendo, cuando el joven se siente que ya no hay esperanza, ya no hay propósito para su vida, el Señor dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Y la realidad de este joven es que este joven había muerto. Y miramos aquí que nadie peleó su caso. ¿No han mirado que cuando un famoso muere, todos quieren pelear su caso? En TMZ quieren pelear su caso, en Univision quieren pelear su caso, los abogados quieren pelear el caso. Pero cuando es una persona sencilla, una persona que tal vez no tiene muchas cosas, mucho dinero, mucha fama, es como un cierre a la izquierda. La sociedad no le importa, la sociedad no le llama la atención. Pero aquí miramos un joven que no tenía nombre, un joven que aquí dice, aquí se expresa y se dice que no tenía nombre, porque si buscamos su nombre, no tiene nombre. Oh, porque el Señor, aunque tú no tengas nombre en la sociedad, cuando tú pasas por aflicción, por dolor, hay un Dios que tiene propósito para ti. Aunque tú pienses que eres un cero a la izquierda, para Dios tú no eres cualquier cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14 dice, y acercándose, ¿quién se acercó? El Señor. Hoy el Señor se está acercando a nuestra juventud. Dice, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Aquí miramos una sociedad, aquí miramos hombres y mujeres que aceptaron la muerte de este joven. ¿Quién fue el único, la única que lloró por este jovencito? Su mamá. Pero si miran los discípulos, no lloraron. Si miran la gran multitud, no lloraron. Si miran aquellos que lo estaban cargando, no lloraron. Es que hay falta de compasión por los jóvenes. Hay falta de compasión, de mirar que hay necesidad. Los líderes, los padres, la sociedad tiene que mirar la necesidad de la juventud. Y aquí miramos que el Señor, cuando Él llegó, estaban saliendo de la puerta de la ciudad, y el Señor dice que aquí Él llegó y los que llevaban se que detuvieron.
Y aquí podemos mirar a un joven que tal vez fue un drogadicto, un homeless, un necesitado, uno que ocupaba, aunque sea una ayuda, sea comida, sustento, una palabra de ánimo, brindar una ayuda. Y las multitudes se mantenieron en el estado de simplemente aceptar la crisis que se está viviendo entre la juventud y la sociedad. Y es lo que miramos aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles no miran los mayors, los alcaldes, cuando hacen campaña, que es lo que se enfocan tanto en la juventud. Quiero ayudar a la juventud. Vamos a socorrer a la juventud. Muchas veces los servidores podemos hacer promesas. Vamos a servir a la juventud. Vamos a animar a la juventud. Nos vamos a desvivir por la juventud. Y no hay fruto. Y no hay empeño. Y no hay esfuerzo. ¿Pero por qué? Tiene que ver con pasión. Tenemos que mirar a la juventud con hambre. Tenemos que mirar a la juventud con necesidad. Cuando nosotros miramos a la juventud en su condición real y verdadera, vamos a ser como esa madre que llora y gime y le pide al Señor por este joven, esta jovencita. Bendito sea el nombre del Señor. Joven, todos se rindieron en este joven. Everyone. Todos se habían rendido en este jovencito. Pero el Señor nunca se rindió. Dice versículo 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar un muerto, hijo único, de la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahí está la sociedad. Pero dice la palabra del Señor, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, le dijo: no llores. Y acercándose una vez más, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Cuando el Señor Jesucristo se presenta en tu vida, es para hacer un stop, es para hacer una pausa, es para hacer un término, es para hacer un hasta aquí has llegado. Dice que él se acercó y se detuvo. Yo me imagino aquí el Señor, la autoridad que él usó. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba con los discípulos? When the Lord was with the disciples. Dice la palabra del Señor que estaba en un barco. Y cuando él estaba en un barco, dice la palabra del Señor que se estaban ahogando los discípulos, que se estaban teniendo miedo los discípulos. ¿Y qué dice la palabra? La palabra del Señor dice que Jesús se levantó y reprendó el viento y dijo al mar: calla, y cesó el viento. Y hizo gran bonanza. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo que toda autoridad les fue dada a Él, aquí en el cielo y aquí en la tierra. Y Él es el nombre que sobrepasa todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando el Señor viene a tu vida, algo tiene que suceder. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que en el nombre de Jesús Él tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando se entregó en la cruz, Él venció el mundo, el diablo y la muerte. Y aunque la muerte quería adueñarse de este joven, el Señor no podía permitir que el joven muriera. ¿Por qué? Porque este joven tenía ¿qué? Propósito. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for all of us to do. Es que el Señor tenía un propósito para esta juventud. Joven, el Señor te creó. Y antes que tú existieras, dice la palabra del Señor en Jeremías: before I formed you in the womb, I knew you. Before you were even born, I set you apart. I set you as a prophet to the nations.
El Señor ya tenía un propósito para este joven. Joven, ¿cuál es la causa de tu muerte espiritual? What causes you to not be allowed to have the liberty to raise your hands, to praise the Lord, to sing to the Lord, to pray to the Lord? What's detaining you? What is the spiritual death that is causing you to live in spiritual death? ¿Cuál es? Cualquiera que sea, hoy el Señor se acerca tocando el féretro, diciéndote que, joven, a ti te digo, levántate. Notemos que aquí el Señor habló directamente al joven. No habló a la mamá, no habló a alguien más, habló directamente a él, al joven sin nombre. Le habló a un Gedeón, que dice la Biblia que Gedeón, cuando el Señor lo llamó, Gedeón decía: Señor, ¿cómo me llamas a mí? I'm the youngest one of my family, y mi familia es la más pobre en Manasseh. Maybe you don't have a perfect family. Maybe you don't have a wealthy family. Maybe you're the youngest one in the youth. But if God chooses you, who are you to question the calling, the purpose to serve Him, to live for Him, to carry your cross, to die but for Him, and seek His will, and fulfill His promises, and do what God has called you to do? Lo que me gustaba de esta historia es que la primera persona que Dios resucitó fue este joven. Antes de resucitar a Lázaro, antes de resucitar a su amado amigo Lázaro, Jesús resucitó a un joven. He raised up a young man. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu condición para que tú no seas resucitado? Hay muchos que están cómodos en su muerte espiritual. They're comfy in their deathbed when the Lord has called you to give you life. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a ¿qué? Hablar. La evidencia del joven que había resucitado, del joven que se había levantado de la muerte, es que comenzó a ¿qué? Hablar. Comenzó a testificar. Comenzó a anunciar. La palabra del Señor dice: alabad a Dios en su santuario, alabad la magnificencia del Señor de su firmamento, alabadlo por proezas, alabarlo conforme la muchedumbre de su grandeza, alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Y termina diciendo: todo lo que respire, alabe al Señor. Si tú estás respirando, es para que tú puedas hablar y testificar de que hay un Cristo vivo que te ha levantado de la muerte y ha sacudido la depresión, la ansiedad, la masturbación, la pornografía, y te ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La juventud tiene que ser una juventud que alaba al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor no vino con un joven perfecto, no vino con un joven con muchos recursos, vino con un joven muerto para levantarlo, para resucitarlo, para que pueda testificar de que hay un Cristo vivo, de que hay un Cristo de poder. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso el lema de hoy se llama: el que estaba muerto va a hablar. Porque aquellos jóvenes que están muertos, cuando conocen a Cristo, hay una alabanza profunda, alzan una voz de júbilo y pueden cantar, pueden alzar sus manos, pueden danzar, pueden testificar de que hay un Dios de poder, de que hay un Dios que salva, sana, restaura. Bendito sea el nombre del Señor. David decía: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Y eso es lo que pasó con este joven cuando lo estaban hundiendo, llevándolo a la muerte. Había un Dios que había llegado a la ciudad de Naín a salvarlo, a resucitarlo, a levantarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy cuando yo fui al trabajo, yo conocí a un hombre en un trabajo. Fuimos a taller a hacer un trabajo en un forklift. Y este hombre me empezó a preguntar: ¿y tú por qué escogiste esta profesión? Estás todo sucio. Me quería humillar, me estaba haciendo burla. Y después me decía: ¿por qué no seguiste tu carrera? ¿Por qué escogiste estar aquí? Y yo le dije: es que yo dejé todo para servir a mi Señor. Y cuando él me miraba, se me quedaba mirando raro y se empezó a reír de mí. Y yo lo empecé a escuchar cuando hablaba con un compañero de trabajo, tratando de humillarme, diciendo como que lo que yo hice fue una locura. Oh, es que yo era este joven muerto y mi Dios me dio una nueva oportunidad. Por eso yo le canto, por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo. Aunque nos llamen loco, no me importa. Alabado el Señor, todo lo que respire, alaba al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El que estaba muerto comenzó a hablar, comenzó a profetizar, comenzó a predicar, comenzó a servir, comenzó a dar retratados, comenzó. ¿Por qué? Porque ahí había vida. Porque cuando el Señor viene a tu vida, el que está muerto no puede alabar a Dios. Dios dice: yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Y si la gente no quiere alabar, aún las piedras van a alabar, porque Él es un Dios vivo, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzó a hablar. ¿Cuándo fue la última vez que dice un aleluya con todo tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que alabaste al Señor sinceramente? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste del Señor en tu escuela, en tu trabajo? Si no estás hablando del Señor, si no estás comenzando a hablar, es porque hay algo que no está bien. Porque la señal de un joven que está vivo es un joven que no se avergüenza del Evangelio. Porque el Evangelio es poder, poder de salvación, poder de Dios para el griego, para el judío, primeramente, después para el griego. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzó a hablar. He started speaking. He started worshiping. He started singing. He started to speak. Y lo dio su madre. Y versículo 16 dice: y todos tuvieron miedo. Glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuántos jóvenes murieron en la ciudad de Naín? Uno. ¿Cuántas veces el Señor visitó a Naín? Solamente una vez. El Señor solamente fue por un joven. That's all God needs. El Señor solamente ocupó uno que se levante en la ciudad de Naín. Con uno que se levante, con uno que acepte el llamado, con uno que acepte el reto. Dice la palabra del Señor que todos tuvieron miedo. No era miedo malo, era el temor de Dios.
miedo de que hay un joven drogado. No era miedo de que este joven me va a asaltar. Había una reverencia, había un respaldo. Y dice, y glorificaban a Dios. Hermanos, había un avivamiento en la ciudad de Naín. Si un joven acepta el llamado, ¿cuál fue el llamado? Joven, a ti te digo, a ti te ordeno, a ti te llamo. ¿Qué hago? Levántate. El Señor le ofreció la vida eterna, pero el joven lo tiene que abrazar. Y dice que cuando lo abrazó, dice que el Señor lo levantó, comenzó a hablar. Todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios y decían, en el versículo 17, que se extendió la fama de quién, de él, no del joven. Se extendió la fama, cuando dice de él, habla del Señor Jesucristo, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo creo con todo mi corazón que estamos en una cosecha maravillosa, donde el Señor desea que levantar a la juventud. Pero yo aquí miro algo. Yo aquí miro una madre quebrantada. Yo aquí miro padres quebrantados por sus jóvenes. Yo aquí miro testigos que estaban observando a la juventud. Y en vez de apuntar, criticar y juzgar, estaban ahí con el Señor para que se levante un joven en esta bella ciudad de Naín. Este joven, su vida fue marcada para siempre. Fue el joven muerto resucitado. Fue la jovencita ansiosa a la pacífica. Al que tenía lascivia y pensamientos perversos, ahora tiene una mente pura, llena de pureza. Había un cambio en ese joven. Y dice, y se extendió la fama de ¿quién? De Jesús. Por toda Judea, y dice, y por toda la región de alrededor. Si aquí sucede un avivamiento, eso alcanzará la juventud en Montebello. Esto alcanzará a la juventud en Pico Rivera. Esto alcanzará a la juventud en Garden Grove. Esto alcanzará a la juventud en Rosemead. Esto alcanzará, pero todos que tenemos que darle alabanza y comenzar a hablar del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto termino. Isaías 25:8. Isaías 25:8. Y el muerto comenzó a hablar. En el nombre de Jesús dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. The sovereign Lord will destroy death forever. He will wipe away the tears of everyone's eyes and take away the disgrace from his people that have suffered throughout the world. The Lord himself has spoken. Dice que él destruirá a la muerte para siempre. Este joven se había enfrentado a la muerte, pero llegó el Dios que da vida. Este joven había tomado un momento en el cual tuvo su último suspiro, su último breath, his last breath of air. Pero llegó el Señor, aún estando en la condición de muerte. Y aquí dice, destruirá la muerte para siempre. He will wipe away the tears from everyone's eyes. Ese es el dolor, el llanto
de un joven que está muerto, de un joven que ya no siente ese toque del Señor. Y el Señor dice: enjugaré toda lágrima de todos los rostros y quitaré la afrenta de su pueblo de toda la tierra. And it says, I will take the disgrace of his people that have suffered throughout the world. Este joven lo habían mirado como un olvidado, pero este joven que no tiene nombre, Dios puso su mirada en él y lo levantó. Y el que un día estaba muerto habló. Y hoy el Señor te invita, beloved brother and sister. The Lord wants you to speak. Not speak a song, not speak lyrics, not speak verses that are learned. He wants you to speak truth. He wants you to speak through the Spirit. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor levantará a un joven en la ciudad de Naín. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Y pongámonos de pie. Voy a hacer algo un poquito breve.